Ya en el vídeo de ayer vimos que tan solo tenemos 14 curvas en este Hungaroring, pero vaya curvas que tenemos realmente porque es un circuito tremendamente intenso que no da descanso a los pilotos y hoy vamos a ver precisamente cómo se trazan cada una de estas curvas. Empezando por la número 1 y una característica muy interesante del trazado es que tenemos muchos metros hasta el primer punto de frenada, que en este caso sí es en la curva número 1, porque en Silverstone recordad que se frenaba ya para la curva número 3, la 1 y la 2 se hacían sin frenar. Pues aquí tenemos bastantes metros hasta el primer punto de frenada, por lo tanto la clasificación es muy importante porque es un circuito en el que es complicado adelantar, pero cuidado con la salida que también puedes ganar o perder alguna posición. Si te corresponde estar, por ejemplo, segundo o tercero, pues si clasificas quinto, quizá en la salida lo puedas solventar. Ahora, como te quedes fuera en Q1, vas a tener una carrera todo el rato desastrosa. Dicho eso, ¿cómo se traza la curva número 1 cuando tenemos ya unas condiciones normales? Pues se frena lo más abierto posible, por supuesto, y además en este trazado, a rasgos generales, los pianos más importantes siempre son los exteriores, tanto el de entrada como el de salida. Hay que apurar lo máximo posible la entrada para ensanchar lo máximo posible el trazado porque ya de por sí es un circuito muy estrecho y con curvas muy reviradas. Se frena lo más abierto posible, se alarga un poquito la entrada y se redondea bastante. Yo lo he exagerado un poco, pero sí que hay que dejar cierta distancia con el piano interior. Hay quien se sube un poquito, quien se sube a la línea blanca que separa el asfalto del piano, hay quien deja una distancia, pues a lo mejor medio metro, un poco menos, pero sí que es verdad que no es el típico piano que hay que aprovechar, subirse por encima al máximo, ni mucho menos. El que sí que hay que aprovechar sí o sí es el exterior, porque eso significará que has ensanchado el trazado todo lo posible, como mencionábamos antes. Además, es una curva que si necesitas adelantar en la siguiente zona de DRS, que es la que tenemos por aquí, porque recordad que hay dos zonas de DRS, una es esta recta y otra es la que hay justo después, lo que se puede intentar es abrirse todavía más, alargar la entrada a la curva para salir más cerrado y de esa forma aquí habrás perdido velocidad porque evidentemente has frenado más, pero luego puedes salir con mayor velocidad y puedes intentar el adelantamiento justo después, que tenemos la curva número 2 y es una curva especialmente crítica. No es que sea quizá la más complicada porque no es, por ejemplo, ciega como la 4 que vamos a ver a continuación, pero tiene una dificultad muy grande y es que es cuesta abajo todo esto. Si pierdes el punto de frenada o el de entrada a curva o por lo que sea entras demasiado largo en esta curva número 2, te vas a ir largo en prácticamente toda esta curva. Es muy complicado si te vas largo, aunque sea más o menos a la mitad de la curva, luego recuperar para hacer una trazada normal. Se pierde muchísimo tiempo y vas a tener que hacer una trazada más cerrada porque lógicamente si tú estás abierto, más o menos te cierras y luego te abres, tu radio de curvatura es más abierto a si la haces todo el rato por fuera. Así que es absolutamente clave la entrada de la curva número 2 y luego, igual que pasaba en la 1, hay que abrirse lo máximo posible aquí y no hace falta volverse loco para abrirse hacia la izquierda para trazar la curva 3, no hace falta. Como estamos subidos al piano derecho en este caso, simplemente con recuperar un poco centro de la pista, luego ya la curva número 3 se puede hacer a fondo, eso sí, intentando mantener el menor giro de volante posible, sin pegar un volantazo muy brusco, pero no es una curva especialmente crítica. De hecho, el piano interior, pues habrá quien lo aproveche más, quien lo aproveche menos, pero el que sí se suele aprovechar es el exterior, precisamente para alargar lo máximo posible esa salida, es decir, aumentar el radio de la curva, lo que significa que giraremos menos, sobrecalentaremos menos los neumáticos, los deformaremos menos, en definitiva vamos a ganar tanto rendimiento en pista puro por el tiempo como conservación de neumáticos, que es un circuito que no degrada excesivamente, pero las temperaturas que vamos a tener se prevén bastante altas y sí que puede complicarse un poco el asunto. Luego hay un pequeño tramo de recta, además aquí es justo una subida desde la curva número 4 y, en mi opinión personal, la curva más complicada del circuito porque es una curva muy rápida, ciega, cuesta arriba que luego más o menos se aplana, encima se enrosca un poquito hacia la derecha antes de la propia curva que es hacia la izquierda y la escapatoria en la salida de la 4 es tipiquísima de irse largo, sobre todo en la primera vuelta cuando van varios coches en paralelo o un par porque ya muchos más no caben, es típico que alguno se vaya largo precisamente en esa escapatoria de la 4. Es una curva en la que hay que frenar lo más recto posible, pero un golpe muy brusco de freno y tirar el coche con toda la convicción del mundo. Si dudas de si el coche te va a subvirar, te va a sobrevirar, si vas a tener que hacer correcciones, ahí vas a perder un montón de tiempo. Por suerte, después no hay una recta muy larga, justo se llega a la curva número 5 y para la curva número 5 hay que frenar lo más en línea recta posible, pero tenemos una complicación y pensad que estamos aquí a la derecha del trazado por la salida de la 4 y justo hay que irse hacia la izquierda buscando abrirse para la 5 y sí que hay una especie de pequeño tramo
tramo en el que estás frenando en línea recta aunque apuntando hacia afuera y luego otra vez tienes que mantener un poquito de freno para redondear esta curva número 5. Una vez más, hay que estar lo más abierto posible, no da tiempo a abrirse demasiado, siendo honestos, y luego muy pacientes con el acelerador en el vértice o la parte central de la curva número 5. Si se empieza a acelerar con demasiada agresividad, rápidamente te vas largo, porque justo otra vez en la salida de la curva número 5 el circuito es especialmente estrecho, es muy complicado clavar realmente ese punto. Y es otra vez como la prueba del algodón. Si veis que un piloto se va largo ahí, que se va fuera de pista, por supuesto, es que ha sido demasiado agresivo con el acelerador, o si os pasa a vosotros, por supuesto, en el F1 24, 23 o el que sea, y si veis que os quedáis a mitad de pista o que no os veis forzados realmente a subiros en ese piano, significa que podríais haber sido más agresivos, sobre todo en esa parte central de la curva número 5, porque es una curva muy muy larga que se va como enroscando, es casi una horquilla un poquito abierta. Pequeñísimo tramo de recta hasta la curva número 6, que es la chicane que tenemos en el circuito, solo ahí está, y es bastante especial. Este año se ha modificado, se ha hecho quizá incluso un poquito más cerrada, pero no parece que haya grandes diferencias al modo de pilotar. Se frena en línea recta, por supuesto, es una frenada corta pero intensa porque no llegamos a muchísima velocidad. Pensad que la curva 5 pues se hace una velocidad media, no es muy lenta, pero sí que es una curva de velocidad media tirando a bajita, ¿vale? Entonces no da tiempo a alcanzar mucha velocidad, frenada muy brusca y hay que ser agresivo con los pianos. Ojo, no con los resaltos que hay de más, sino con los pianos dentro de la medida de lo posible. Si hay un coche que es muy bajo, que las suspensiones son demasiado rígidas o estas historias que va a hacer que el coche salte por los aires, entonces no, porque justo entre las 6 y las 7 hay que empezar a dar gas un poquito y luego ya salir dando gas a fondo. Si te comes demasiado el piano interior o algún resalto de la curva número 7, el coche salta, vas a perder un montón de tiempo, porque justo en ese vértice ya tienes que estar dando gas y bastante agresivo, es decir, no un 10%, un 20%, sino con bastante agresividad para llegar lo antes posible a ese 100%. Justo después de esa curva número 7 tenemos la serie de lazadas más rápidas del circuito. Veis que es un circuito que tiene todo, tiene tramo de recta, aunque corto, eso sí, pero luego tiene curvas de baja velocidad, velocidad media, y aquí tenemos las de mayor velocidad. La clave absoluta es ir perdiendo velocidad poco a poco entre las curvas 8 y 9, porque si os fijáis la 8 es bastante más abierta que luego la 9, y dar el menor giro de volante posible. Como decíamos antes, si giras demasiado, pegas un volantazo brusco, sobrecalientan los neumáticos y encima sale peor el tiempo por vuelta porque pierdes más velocidad. Para conseguir esto hay que intentar atacar las curvas más bien tarde, porque de esta manera vas a poder trazarla mejor, salir mejor de la 8 para entrar mejor también en la 9 y por consecuencia salir mejor de la 9 para entrar mejor en la 10. Para la 10 quizá haya que levantar un poquito el pedal del acelerador en función de los reglajes de las condiciones de pista, todas estas cosas, pero simplemente levantando un poco en todo caso, a ver, se podrá hacer. Es bastante más abierta que la 9, por lo tanto, si esta la has trazado con velocidad bastante baja, no da tiempo a aumentar lo suficiente la velocidad antes de la 10 como para que haya que hacer una frenada importante. Justo después, otro pequeño tramo de recta, pero escasísimo, porque si os fijáis aquí justo ya tenemos el piano exterior de la curva número 10 y hay que abrirse para trazar la 11, que también es bastante abierta. No tan abierta como la 10, aquí sí que habrá que levantar un poco y la clave va a estar en cuánta carga aerodinámica tienes, cuánto agarre tienen tus neumáticos y sobre todo los neumáticos delanteros. Es una curva en la que si hay un equipo que tiene déficit de agarre en los neumáticos delanteros por aerodinámica, suspensiones o lo que sea, en esta curva 11 se va a notar un montón y quizá los veamos con problemas al entrar en curva o incluso que se vayan largos en la salida. Ahora sí, un tramo recta un poquito más importante y llegamos a la curva 12, que para mí no es la más difícil, que ya os comentaba que era la 4, en mi opinión totalmente subjetiva, pero la 12 sí que es la más traicionera, porque llegas a mucha velocidad después de una serie de curvas que son muy rápidas, 8, 9, 10, 11, y de repente te encuentras con esta curva que parece que es más abierta de lo que es. No son 90 grados, sino un poquito menos, porque el circuito tiende como a retorcerse un poco más en la salida y es muy estrecho. Hay que perder más de velocidad de la que pueda parecer, y un detalle muy interesante es que esta curva puede parecer que es la típica que vas a atacar por aquí tarde para salir más abierto a la derecha, y no es necesario, porque si os fijáis, el circuito aquí realmente te invita a abrirte solo hacia la curva número 13. Así que se ataca incluso pronto o más bien neutro. Hay que estar, eso sí, muy abiertos al final. Eso significará que lo has trazado bien. Y simplemente vas siguiendo el trazado y te invita a abrirte antes de la curva número 13. Se frena otra vez en línea recta lo máximo posible y se redondea mucho. Si quieres intentar pegarte al piloto que va adelante y demás, te puedes abrir un poquito más así en la entrada, como estaba pintando, pero lo normal es estar aquí bien abierto, perder velocidad, redondearla mucho y luego dar gas, por supuesto, para abrirte aquí,
justo en la salida y te da tiempo a abrirte hacia la izquierda antes de la 14 y otra vez redondearla. Son 2 horquillas, la 14 un poco más abierta que la 13, muy largas. Lo normal es abrirte la entrada, bordear el piano interior sin subirte en él y luego, muy importante, el punto en el que empiezas a dar gas para abrirte al final. Importantísimo, sobre todo para los que estéis en el F1 o en cualquier simulador, Assetto Corsa y demás. En el momento en el que se empieza a acelerar hay que ir quitando poco a poco giro de volante, que esto siempre es más fácil decirlo que hacerlo, para clavar la salida y llegar hasta el final. Si empezáis a hacer correcciones de que aceleráis, tenéis que levantar, todo eso, vais a perder un montón de tiempo e incluso en las cámaras on-board, en el Gran Premio, podemos ver que algún piloto comete ese pequeño error porque sepáis que se pierde bastante tiempo, sobre todo si es en la curva 14 porque ahí está la recta de meta, que no es muy larga, pero es la recta más larga que tenemos en el circuito. Y como es la recta más larga que tenemos en el circuito, es el punto claro de adelantamiento. Aquí tenemos el punto de detección de DRS, ahí es donde hay que pasar a menos de un segundo el piloto que va adelante para abrir el DRS aquí y también en la pequeña recta que une las curvas 1 y 2. Si queremos adelantar aquí, lo más típico es, o si nos queremos defender, por supuesto, abrirse mucho la entrada de la 14 para cerrarse al final, porque aquí es muy difícil que te adelanten. A ver, si está encima, pues no te la juegues tanto, no lo hagas tan exagerado, pero si tienes cierta distancia sí que te lo puedes permitir porque es muy complicado adelantar y de esta manera aquí ese piloto se va a pegar un poco más a ti, pero tú vas a salir con más velocidad y en esa recta, que es donde es más fácil adelantar, él lo va a tener más complicado porque él la empieza con menor velocidad. Y sí, hay DRS, hay rebufo, encima es un circuito de mucha carga aerodinámica, tanto el DRS como el rebufo son muy potentes, pero no es una recta muy larga como para que estés 2 kilómetros ahí sufriendo en la recta. Así que es un punto claro. De hecho, en años anteriores hubo una pelea como muy mítica entre Alonso, que estaba en Alpine, y Hamilton, que seguía en Mercedes, que Alonso se defendía sobre todo en esta curva 14 de Hamilton de una forma más que evidente. Es muy interesante este punto del circuito y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, invitaros a que os paséis por Level Up Academy si queréis aprender mucho más de automovilismo. Aquí damos unas breves pinceladas, pero ahí tenéis cursos de pilotaje deportivo, tenéis contenido específico de simuladores concretos del F1 23, del 24 vamos a hacer ahora, de Assetto Corsa Competition, de iRacing y luego, por supuesto, muchos conceptos que se aplican al concepto de automovilismo en general, tanto Fórmula 1 como cualquier categoría. Para los que queráis ser ingeniero de automovilismo, de verdad vais a sacarle un rendimiento brutal porque, sin ir más lejos, es lo que a mí me hubiese gustado tener en su época y no lo pude tener. Tenía que recurrir a libros que son tremendamente caros, algún curso puntual de unas pocas horas que te costaba también un dineral y al final no aprendías tanto. Aquí puedes aprender lo que tú quieras y a un precio bajísimo. Además incluyen las descargas, el soporte personal para las dudas, los certificados, los setups para Sim Racing, todo lo tenéis ahí. Así que echad un buen vistazo y nos vemos mañana hablando de la telemetría que resume este Hungaroring.